es muy probable que hayas escuchado esta frase, casi como un mandato. Para tomar una buena decisión hay que tener la cabeza fría. Y desde lo que la neurociencia nos dice hoy día, no solo es una frase equivocada, sino que es biológicamente imposible. Hola, soy Macarena Rojas, tengo más de 25 años de experiencia en sala, tengo formación también en altas capacidades y actualmente me encuentro cursando la carrera de psicología. Con este damos inicio a este ciclo de revisión de libros. Más que resúmenes, lo que queremos es cruzar distintas disciplinas para transformarlo en herramientas que podamos usar en la sala de clase. Y vamos a inaugurar esta sección con el libro que teníamos que elegir, que es El error de Descartes, de Antonio Damasio. Y vamos a descubrir por qué sin la emoción nuestros estudiantes no pueden aprender y es muy probable también que tus pacientes no puedan tomar decisiones. Sean todos bienvenidos y le damos comienzo entonces a esta serie de libros que buscan transformar el saber, el conocimiento en herramientas concretas que podamos usar en el aula. Antonio Damasio es un neurocientífico, él está vivo, de origen portugués, es neurólogo y dirige distintas investigaciones, es profesor universitario en Estados Unidos y en 1994 sacude el tablero poniendo en duda lo que Descartes había planteado al decir pienso, luego existo, que de manera implícita estaba afirmando que la mente era una entidad ajena al cuerpo y al mismo tiempo también ponía o contrastaba y oponía la idea de idea y sentimiento, la razón y la emoción como elementos antagónicos. Para transformar este libro en una herramienta concreta hay tres pilares o tres conceptos sobre los cuales me gustaría profundizar un poquitito. El primero tiene que ver con Phineas Gage, que es un caso muy comentado, muy discutido y que seguramente han escuchado en otras ocasiones. Este hombre, este capataz del siglo XIX, sufre un accidente en su trabajo y una barra de hierro atraviesa su cráneo. Producto de este accidente, Phineas no pierde ni el lenguaje, ni el habla, ni el movimiento. Incluso desde el punto de vista cognitivo podríamos decir que se recupera plenamente. Sin embargo, la conexión con lo emocional se ve afectada y esto hace que su vida se derrumba porque es incapaz de interactuar de una manera adaptativa con su familia, con sus compañeros de trabajo, con su entorno. Y esto nos viene a demostrar que si bien la inteligencia es muy importante, la inteligencia sin una adecuada gestión emocional no nos va a permitir a nosotros interactuar en los distintos entornos y tampoco nos va a permitir a nosotros tener un bienestar emocional. Por lo tanto, es un punto importante el saber que el lóbulo frontal conecta la razón con la emoción y que si ese puente se rompe, en ese momento la razón queda huérfana. El segundo concepto es muy interesante, podríamos decir que es un concepto estrella de Antonio Damasio, que es el marcador somático, algo así como que el cuerpo sabe antes que la mente. Cuando tenemos que tomar una decisión en lo cotidiano, no hacemos una lista de pros y contras, eso lo dejamos para las grandes decisiones que cambian nuestra vida, pero de manera cotidiana y de manera constante, estamos tomando muchas decisiones y la mayoría de esas las hacemos casi de manera inconsciente. ¿Cómo las realizamos? Bueno, nuestra mente revisa lo que el cuerpo le está diciendo. Y eso tiene que ver con esa, por ejemplo, intuición o esa tensión que sentimos frente a ciertas circunstancias, ciertas situaciones, a ese pálpito. Bueno, a esas alertas, a esas señales, Antonio Damasio les llama marcadores somáticos y son las que nos dicen a nosotros de manera casi instantánea adelante o peligro, parece que tenemos que revisar un poco más esta idea. Sin esta señal, nosotros no seríamos capaces de tener una vida fluida, de poder existir, porque si hacemos una revisión, estamos constantemente tomando decisiones.
Y la tercera me recuerda mucho a Maturana, porque lo que nos dice Antonio Damasio es que el cerebro no está en una cubeta, no está en un laboratorio, está en un cuerpo, forma parte de un cuerpo y necesita de este cuerpo para gestionarse, y el cuerpo necesita del cerebro para seguir existiendo. Por lo tanto, el aprendizaje, todo el aprendizaje, es un proceso biológico y es a la vez también un proceso emocional. Y por lo tanto, sabemos que el lenguaje, el aprendizaje, el conocimiento va a estar permeado por esta condición de cerebro en un cuerpo y un cuerpo interactuando con otros. Lindo, ¿no? Ya. Y ahora, bajémoslo. ¿Qué hago con esto que suena tan poético, tan interesante? ¿Qué hago con esto en la sala de clase? En mi experiencia, tanto como profesora, como ahora trabajando con niños con alta capacidad aquí en la academia, veo con frecuencia cómo cometemos el error de descarte en el diseño curricular y también en el diseño de las experiencias de aprendizaje. Y vamos primero con lo que pasa en alta capacidad. Y aquí es muy frecuente que nos encontremos con que llega a nuestra sala o a lo mejor a tu box, a tu consulta, un estudiante brillante, con un CI altísimo, un estudiante que a claras luces tiene alta capacidad, que, por ejemplo, se destaca muy por sobre el promedio en el área de las matemáticas, pero que va a tomar decisiones, tanto en la vida personal como en lo cotidiano, que son desastrosas y que lo están poniendo a ese estudiante, a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, en una situación muy complicada. No es que quiera hacerlo, no es que quiera tomar malas decisiones, es que, como nos dijo Damasio, es muy probable que nos hayamos enfocado mucho en su desarrollo intelectual, que solo hayamos visto su desarrollo intelectual y que nunca hayamos acompañado esta identificación de los marcadores somáticos. Es muy probable que hayamos llevado a este estudiante a acallar su marcador somático porque lo que se lucía o lo que veíamos como algo destacado, como algo valioso a promover, era su habilidad para las matemáticas. Ahora, en términos generales, cuando diseñamos clases, cuando diseñamos un plan académico, estamos pensando en las cabezas pensantes y estamos ignorando a los cuerpos que están sentados en las sillas y que tienen estas cabezas pensantes. Entonces, cuando decimos que este estudiante tiene que ser capaz de dejar afuera sus emociones o poner en pausa sus emociones y concentrarse en la tarea, esto es biológicamente imposible. ¿Se acuerdan de lo que vimos antes? Antonio Damasio nos dice que la evidencia científica releva que cuidar el clima de aula no es un buenismo, es un prerequisito para el aprendizaje. Y esto vale no solo para las emociones de los estudiantes, también es válido para las emociones de los profesores. ¿Y qué hacemos con esto cuando volvamos a la sala el día lunes o mañana o en marzo, cuando estén viendo este video? Hay dos reflexiones que me gustaría levantar. Primero, validar la intuición como un dato relevante. Ponerle nombre a este marcador somático. Permitirle a los estudiantes que desarrollen como parte de la metacognición la comprensión y la decodificación de lo que su cuerpo les está manifestando. Validar ese marcador somático como una fuente también de información. Recordemos que dentro de los sentidos, la interocepción y la propiocepción tienen que ser tan relevadas como las otras. Entonces, un estudiante que está intervenido por emociones que lo tienen incómodo, asustado, triste, es un estudiante que biológicamente no va a poder aprender. Por lo tanto,
incorporemos la reflexión en torno al marcador somático como un dato relevante. Incorporémoslo en la práctica de los estudiantes, pero también en la práctica nuestra como docente. Reconocer que en realidad algo está sucediendo en nuestro cuerpo es muy probable que nos permita identificar qué es lo que emocionalmente nos está llevando a reaccionar, a actuar, a pensar de cierta manera en determinados momentos. Y por otro lado, incorporemos también el diagnóstico diferencial. No toda desmotivación tiene la misma raíz. No toda inatención tiene la misma raíz. Veamos que a lo mejor la conducta que estamos viendo parece tener cierta etiqueta, pero si indagamos un poco y tratamos de ver cómo se está sintiendo ese estudiante, qué es lo que lo está preocupando, podamos descubrir que lo que parecía ser una absoluta falta de interés, en realidad es otra cosa. El error de Descartes es un libro denso, pero también es fundamental. Nos recuerda que sentir y saber son caras de una misma moneda. Este antagonismo que de alguna manera nos han transmitido y que tenemos implícito en nuestras creencias de que la emoción y la razón son antagonistas, es una verdad que hoy día sabemos biológicamente que es falsa. Si eres profe, si terapeuta ocupacional, diferencial, psicólogo, y te has encontrado con esta dicotomía, tanto en tu propia práctica o has visto cómo esta dicotomía interfiere en el desempeño, en la vida, en el bienestar de niños, niñas, adolescentes, cuéntame. Cuéntame para que vayamos construyendo comunidad. La próxima semana vamos a hablar de un tema que está cerca, pero vamos a dar un pequeño salto con la autora que está muy de moda, Nazaret Castellano, y vamos a revisar el libro El espejo del cerebro. Soy Macarena Rojas y este fue un espacio para pensar en educación desde la evidencia y también desde la empatía. Nos vemos.